En este video vamos a ver las características de la función lineal. Hay varios tipos de funciones y la primera que vamos a ver es esta, la función lineal, que como su nombre lo dice, se representa como una línea en el plano cartesiano, con diferentes inclinaciones. Recordemos que aquí está el eje X, el horizontal, y el eje vertical es el eje Y. Ahora, también vemos un punto donde interseca el eje X y un punto donde interseca el eje Y. Esta es más o menos la gráfica de una función lineal. Vamos a ver ciertas características y fórmulas que la representan. Dice lo primero que la ecuación ordinaria de la recta se representa por medio de fx igual a mx más b o y es igual a mx más b. Da igual si viene con f de x o con y. Donde m y b son números reales. Ahora, la m se llama pendiente o la inclinación de la recta. Es el número que nos dice qué tan inclinada está la recta. Y la b nos dice por dónde pasa la función en el eje y. Corte en el eje y, hay que fijarse el número que tiene la b. Según el valor de la m, si es positiva, mayor que 0, la función es creciente. Si m es igual a 0, la función es constante. Y si la m es negativa, la función es decreciente. Entonces, en este caso la función es creciente porque va subiendo de izquierda a derecha. Ahora la fórmula para obtener el punto donde interseca el eje X es esta, menos b sobre m, 0. Recuerden que todos los puntos que están sobre el eje X terminan en 0. Entonces sería menos b entre m, 0. Y el punto donde corta el eje Y es al contrario, empieza con 0, y simplemente es ver el valor de la b. Vamos a ver algunos ejemplos gráficos de la función lineal. Por ejemplo, aquí tenemos esta función. Aquí tenemos unos valores de m y de b. Vemos que la m es igual a 1. Entonces significa que es positiva. Ven que la función es creciente. Cualquier número que sea positivo, yo lo puedo cambiar. Mientras sea positivo, la función es creciente. Ahora, la b es donde pasa por el eje y. Si la b es 0, ven que pasa por el eje y en 0. Pero yo puedo subir la b hasta 1 y ven que el punto donde pasan el eje y está en el 1. Si lo subo hasta 2, la b vale 2, la función pasa por el 2. O puedo hacerlo negativo también. Menos 1, ven que la función pasa por el menos 1, menos 2, etc. Dejémoslo acá, digamos que en 1. Ahora, ¿qué pasa si la función tiene una m que es igual a 0? Ven que significa constante, la línea es horizontal. Pero si la m es negativa, la función es decreciente, va bajando. Cualquier número negativo hace que la función sea decreciente. Entonces si la m es negativa es decreciente. Si es 0 es constante. Y si es positiva la función es creciente. Y así también podemos ver el valor de la b. Solamente son el mismo valor cuando están en 0,0. El corte en x y el corte en y son el mismo cuando pasan por 0,0. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo obtener las características de cada una de acuerdo al criterio que nos dan. Por ejemplo, tenemos esta función que dice que va de R en R. Recuerden que esto se lee función donde el dominio es R al codominio R. Y el criterio de la función es y es igual a 6x menos 3. Vamos a obtener la m, la b, el dominio, el codominio, ámbito, cortes con los ejes y el régimen de variación. Si quiero saber el valor de la m, simplemente veo el criterio y busco el número que está acompañando la x, que en este caso es 6.
tanto la m simplemente es 6. Y la b es el número que está solo, que no tiene x. En este caso sería menos 3. Hay que tomar en cuenta que la y siempre tiene que estar despejada para obtener esta m y esta b. Vamos a ver unos casos donde no pasa. Ahora el dominio y el codominio simplemente recuerden que es ver dónde está definido. Este es el dominio y este es el codominio. Como son el mismo, el conjunto de los números reales es el dominio, también es el codominio en este caso. El ámbito, cuando tengan que la función es de R en R, el ámbito inmediatamente es R. Si el dominio cambia, el ámbito cambia. Ahora corten el eje X, simplemente es ver la fórmula, recordemos que es menos b sobre m, 0. Ahora tenemos el valor de la b, que es menos 3, ponemos el menos de la fórmula, el menos del 3, quedarían dos negativos que se cancelan y se convierten en positivo, sobre m que es 6, 0. Menos 3 sobre 6 quedaría 1/2, 0. Este es el corte en el eje X. Pasa por 1/2, 0. Ahora, corte en el eje Y. Muy sencillo. La fórmula es 0,b. ¿Qué valor tenía la b? Menos 3. Entonces el corte en el eje Y sería 0, menos 3. Y listo. No hay que hacer nada en ese caso. El régimen de variación es decir si es creciente o decreciente. Recordamos que la m es 6. Es positivo. Si es positiva, la función es estrictamente creciente. Y ya tenemos las características básicas de esta función con este criterio. Ahora tenemos otra función f de R en R, donde el criterio es este: y es igual a menos 5x cuartos más 8. Buscamos el valor de la m, recuerden que vemos el criterio. ¿Cuál número está acompañando la x? Toda la fracción con todo y negativo. Menos 5 cuartos. La b es el número que está solo, que en este caso es 8. Dominio vemos que es R otra vez. Nada más lo escribimos. Codominio es R otra vez. Lo escribimos. Y si el dominio y el codominio son R, el ámbito inmediatamente es R. Ahora obtener el corte en el eje X con la fórmula menos b sobre m, 0, que es la misma que está aquí arriba. La b es 8 sobre... bueno, pero la fórmula tiene negativo, entonces sería menos 8. La m sería menos 5 cuartos, 0. A veces se complica cómo resolver esta operación. Una forma fácil de hacerlo es poner, vemos que el numerador es menos 8, ponemos menos 8 dividido entre el denominador, que sería, el denominador es la fracción, menos 5 cuartos. Esto nos da 32 quintos. Quiere decir que el corte en el eje X sería 32 quintos, 0. Porque depende, a veces se escribe mal esta operación y les da diferente. Corte en el eje Y. Vemos la b que es 8. Por lo tanto sería nada más 0,8. Régimen de variación. Vemos la m es negativa. Entonces es estrictamente decreciente. Tercer ejemplo, un poco más complicado.
Dice la función de R en R, donde el criterio es 3x menos 2y menos 4 igual a 0. Entonces ya este criterio es diferente a esto. Y es lo que nos dice la fórmula, que es y igual a mx más b. Esta se llama la fórmula general de una recta. Yo puedo convertirla en la ecuación ordinaria para encontrar la m y la b. No puedo decir aquí que la m es 3 porque aquí está acompañando la x el 3. No, porque la y tiene que estar despejada como acá. La y tiene que estar sola. Y aquí la y tiene un menos 2. Y todo esto. Por lo tanto, hay que despejar toda esa parte. Si tengo 3x menos 2y menos 4 igual a 0, y yo lo despejo, mandaría el 3x para el otro lado y el menos 4 también para el otro lado. Quedaría menos 2y es igual a menos 3x más 4. Se le cambia de signo a los valores que cambié. Y ahora simplemente tengo que quitar este menos 2. Y es igual a menos 3x más 4 dividido entre menos 2. Finalmente, elimino este negativo del denominador y le cambio el signo a lo que está arriba. O sea, quedaría 3x, le cambio el signo, y más 4 pasa a menos 4 sobre 2. Ya este negativo lo eliminé porque le cambié el signo de arriba. Y ahora sí, la m, que acompaña a la x, un 3 dividido entre 2. Por lo tanto la m sería 3 medios. Para ver la b, habría que hacer todo este procedimiento otra vez, nos va a dar lo mismo, sería, la b sería menos 4, pero también entre 2. Y eso daría menos 2. Tenemos entonces la b es menos 2 y la m 3 medios. Dominio es igual, ¿dónde está el dominio? Vemos que es R. Codominio vemos que es R. Por lo tanto el ámbito es R. Corte en el eje X menos B sobre M. La B es menos 2, con el otro signo quedaría positivo. 2 sobre M, que es 3 medios, coma 0. Lo resolvemos igual que la otra. 2 dividido entre la fracción, 3 medios, y eso da 4 tercios. 4 tercios, coma 0. Es el corte en el eje X. Corte en el eje Y. Vemos la B, que es menos 2, y sería 0, menos 2. Régimen de variación. La M es positiva, por lo tanto es estrictamente creciente. Aquí tenemos otro ejemplo donde dice que la función h va de menos 5 a 3 a menos 10,35. Dominio menos 5 a 3, codominio de menos 10 a 35. Y el criterio es y igual a 10 menos 4x. Vemos la m, como la y está despejada, simplemente veo el número que acompaña a la x, que sería menos 4. Y la b es el número que está solo, que en este caso sería simplemente el 10. Ahora, ¿qué pasa con el dominio y el codominio? Vemos que el dominio es el intervalo de menos 5 a 3. Se copia exactamente como está. Y el codominio de menos 10 a 35 se copia exactamente como está. Ahora, ¿qué pasa con el ámbito? Debido a que el dominio ya no es R, el ámbito ya no va a ser R. El ámbito va a depender de ese dominio.
Por lo tanto, para obtener el ámbito, yo tengo que sacar h de menos 5 y h de 3. O sea, calcular las imágenes de esos puntos. Y eso simplemente era agarrar el criterio y cambiar la x por ese número. Quedaría, si quiero el menos 5, sería 10 menos 4 por, y en lugar de la x, menos 5. Ponemos eso en la calculadora. 10 menos 4 por menos 5 y da 30. Hacemos lo mismo con el 3, sería 10 menos 4 por 3 y vemos cuánto da esa parte. Sería simplemente cambiar este menos 5 por un 3. Da menos 2. Ahora, teniendo el cálculo ya de las dos imágenes que ocupamos, ahora sí podemos poner el ámbito. El ámbito de h es igual a, tengo que ponerlo de acuerdo a estos números. El más pequeñito es menos 2 y el más grande es 30. Pero ahora tengo que poner los corchetes. El 30 viene derivado del menos 5. Vemos el corchete del menos 5 que está abierto, entonces el 30 tiene que estar abierto. Y ahora el menos 2 se deriva del 3 y vemos que el 3 está cerrado. Por lo tanto el menos 2 tiene que ir cerrado. Y este sería el ámbito. El ámbito de h sería de menos 2 a 30. Ahora simplemente es ver el corte con el eje x. Sería menos b, o sea menos 10 sobre m menos 4,0. Si ponen la fracción menos 10 sobre menos 4 les va a dar 5 medios, 0. Y ese es el corte en el eje x. Corte en el eje y simplemente es poner 0, y la b, 10. Régimen de variación, vemos que la m es negativa, por lo tanto es estrictamente decreciente. Siguiente ejemplo, tenemos la función f con dominio de menos infinito hasta 6 y codominio en R, donde y es igual a 8x más 12. La m, vemos que la y está despejada, simplemente buscamos el número que esté con la x, sería 8. El número que está solo sería la b, 12. Dominio menos infinito hasta 6 cerrado. Codominio sería R. Ahí lo he escrito. Ahora, ¿qué pasa con el ámbito? Como el dominio no es R, el ámbito no puede ser R. Por lo tanto, hay que hacer lo mismo que acá arriba. Aquí está de menos 5 a 3. Pero vemos que aquí viene de menos infinito a 6. ¿Cómo sacar f de menos infinito? Como no se puede evaluar un infinito, lo que hacemos es evaluar un número negativo muy pequeño. Digamos f de menos 50. O menos 500 o menos 1000. El número que ustedes quieran, nada más que sea muy pequeño. ¿Cómo quedaría eso? Sería 8 por menos 50 más 12. De acuerdo a este criterio que está acá. Recuerden que cambiamos la x por el número que tenemos acá, que es menos 50. Ponemos eso en la calculadora. 8 por menos 50 más 12 y da menos 388.
menos 388. Ahora, lo que yo ocupo saber es nada más el signo, no el número. El 388 no me sirve de nada, pero el signo me dice hacia cuál infinito va. Quiere decir que f menos infinito va hacia menos infinito. El ámbito va a tener un infinito porque el dominio tiene un infinito, y va a ser negativo porque esto me dio negativo. Ahora el 6 sí lo puedo sacar. F de 6 sería igual otra vez 8 por 6 más 12, y eso da 60, si no me equivoco. Sí, 60. Este número sí se usa en el ámbito porque es parte del 6, o sea, salió del 6. Por lo tanto, el ámbito de f es igual a, de menos infinito, se pone primero lo menor, hasta el 60. El infinito siempre va abierto, el 60 salió del 6, el 6 está cerrado, entonces se pone cerrado. Y listo, así es como hacerlo cuando tenemos un infinito en el dominio. Es una forma de hacerlo. Corten el eje x, menos b, o sea menos 12, sobre m, o sea sobre 8, 0. Y eso da, le ponemos en la calculadora, menos 12 sobre 8, menos 3 medios, 0. Corten el eje y, 0, b, 0, y la b 12. Régimen de variación, la m es positiva, entonces sería estrictamente creciente. Y el último ejemplo es parecido, nada más que ahora el dominio va a más infinito, de 2 a más infinito, donde el criterio es simplemente menos 5x. Ahora la m, vemos el criterio, la y está despejada, entonces lo que acompaña a la x sería menos 5. La b, vemos que no hay nada. Si falta algún dato significa que vale 0. Es como menos 5x más 0. Dominio de 2 a más infinito, codominio es R. Y ahora vamos con el ámbito otra vez. El ámbito ocupo saber h de 2, que simplemente sería menos 5 por 2 es igual a menos 10, y h de infinito, pero como no podemos calcular infinito, ponemos un número grande. Como es más infinito, un número positivo grande, que puede ser 50 o 100 o 1000, el que quiera. Sería menos 5 por 50 menos 250. Ahora, ¿qué signo tiene? Negativo. Significa que cuando h va a más infinito, el ámbito va a menos infinito, porque dio negativo. El ámbito de h entonces sería de menos infinito, porque este 250 no se usa, se usan estos datos, hasta menos 10. Los infinitos van abiertos y menos 10 depende del 2, entonces el 2 está cerrado, el ámbito en el 10, menos 10 va cerrado. Corten el eje x otra vez, menos b, o sea menos 0, sobre menos 5 sobre m, 0. 0 dividido entre algo da 0, entonces sería 0,0. Corten el eje x, es 0,0. Corten el eje y, es 0, b, la b es 0,
el corte en el eje Y es 0,0. En los dos ejes es el mismo punto. Régimen de variación, vemos la M que está negativa, entonces es estrictamente decreciente. Y así podemos saber las características básicas de una función lineal dado el criterio y dónde está definido.